Mis apreciados hermanos, el Señor los bendiga. Nos da mucha alegría saludarles a esta hora. Queremos con la ayuda de Dios en esta noche pedir la dirección de Dios. Estamos felices en esta hora porque podemos compartir la palabra de Dios, saludarles a nuestros hermanos, a nuestros amigos en todas partes donde nos escuchan. Quizás ya para la gloria de Dios son más de creo que ya son cerca de 600 suscriptores de nuestro canal que escuchan estos temas. Nuestros amigos de otras iglesias, eh, algunos amigos de la Corporación Adventista que todavía están allá. Y bueno, muchos hermanos del Adventismo historicista en Colombia y en todo el mundo. Les saludamos cordialmente. Agradecemos a Dios porque volvemos de un congreso campestre nacional acá en Colombia. Ha sido de grande bendición. Hemos podido llevar la palabra de Dios, alzar la voz y bueno, de eso estaremos hablando en otro momento. Por ahora queremos cubrir un tema que se nos ha solicitado con unos hermanos del Perú. Este tema básicamente está dirigido por una situación que se presenta, ¿cierto? Y que es necesario solucionarla. Es necesario recordar, ¿verdad? Algunas verdades bíblicas sobre el asunto que vamos a tratar. Así que vamos a ir de rodillas, hermanos. Esta noche le quiero dar la bienvenida especial a mi hermana Dalila Prieto. Es la primera vez que ella se conecta con nosotros por Zoom. Gloria a Dios, porque ya el Señor ha permitido que ella pueda estar con nosotros. Tiene abierto el micrófono. Hermana Dalila, el Señor la bendiga y la saluda a usted, al igual que a mi hermana Ángela, a mi hermano Jairo, el anciano Jairo Vázquez y los esposos Luis y Francelina. Dios los bendiga. Vamos a ir de rodillas. No sé si mi hermana Dalila me está escuchando. Usted tiene abierto el micrófono, hermanita, para pedirle el favor que haga la oración. No está abierto. Disculpe, hermano, hasta ahora estoy aprendiendo No se y preocupe. no sé mucho. Quédese quietica ahí, no haga nada, hable nada más. Vamos de rodillas y haga usted la oración, no se preocupe. Adelante, hermanita. Bueno, oremos. Excelentísimo Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, en este instante te damos las gracias. Un grupo de hijos tuyos representados por cada uno de los integrantes de este grupo en el cual estamos unidos en oración para pedir tu bendición especial para el expositor que va a trazar tu palabra
y para todos los demás hermanos que a nivel nacional Colombia y quizá de otros lugares del mundo están conectados para ser instruidos por la mano de Dios, por la voz de Dios, y que utilices de una manera especial al hermano que va a exponer tu palabra. Gracias, Amén. Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos y de poder alimentar nuestra vida espiritual con el poder de tu palabra. Quédate con Amén. nosotros en esta hora, lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre. Usted sea, Señor, a esta hora alabado, engrandecido, honrado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias porque has provisto para nosotros tu protección y tu cuidado. Y a esta hora, Señor, Dios del cielo, usted nos permite reunirnos para estudiar su palabra. En este tema que es tan importante, Señor, le pido que por favor abra nuestros ojos para ver las maravillas de su palabra. A cada uno de los hermanos que están en la sala de Zoom, bendígalos, bendiga a sus hogares, a su familia, a sus hijos, a aquellos que van a escuchar también este tema, a nuestros amigos y a otras personas que se gozan en estudiar tu palabra con nosotros. Para ti, Señor, sea la honra, para usted, Rey del universo, solicitamos humildemente el perdón de nuestros pecados y la divina compañía de tu Santo Espíritu en tus santos ángeles, Señor. Gracias por escucharnos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, después de saludarles, quiero decirles que hoy se presenta un inconveniente en la cuestión doctrinal. Algunos hermanos nos han pedido que hagamos un breve, un breve estudio, ¿cierto? Que hagamos un repaso acerca de lo que es la doctrina con el fin de poder presentar algunas aclaraciones que tienen que ver precisamente con este tema. A ver, voy a preguntar, quizás los hermanos van a decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues, ¿qué es lo que se está presentando? Bueno, en la medida que vayamos presentando, pues ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, resulta de que, hermanos, en esa cuestión en ese asunto de la ordenación, como lo conoce el mundo, ¿no? La ordenación de ancianos o apartar a los hermanos como pastores o apartarlos como ministros o apartarlos como diáconos o apartarlos como, como ancianos, siempre surgirá el inconveniente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que deben reunir o debemos reunir nosotros como hijos de Dios para ocupar un determinado ministerio, ya sea como anciano, ya sea como pastor, ya sea como diácono, diaconisa, como obrero bíblico, como evangelista? Bueno, en los diferentes lugares donde el Señor nos envía, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos, esas características que da la Biblia, como médicos misioneros y otros? ¿En qué momento están capacitados para asumir su ministerio? El problema que se suscita es que lamentablemente, leyendo unos textos, ¿sí? Leyendo algunos textos, se ha malinterpretado algunos asuntos donde en la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿no? Voy a aquí empezar. Allá en primera de Timoteo 3, del 1 al 13, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice, palabra fiel. Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 13. Palabra fiel, palabra verdadera, ¿no? Si alguno apetece obispado, esta versión es una versión, estoy leyendo de una versión 1909. La Biblia King James también dice igual. Hay otras que dicen, si alguno anhela
¿sí? Acá dice obispado. Otras versiones dicen, si alguno anhela ser anciano, si alguno desea ser anciano, si alguno apetece ser anciano, buena obra desea. Y ese mismo título, hermanos, podríamos utilizarlo para otros cargos, otros ministerios. Si alguno desea diaconado, si alguno desea obra médico misionera, si alguno desea evangelista, pastorado, buena obra desea. Porque las características se cumplen para todos por igual. No es que a los ancianos se les va a exigir ciertas características y a los otros otras características. No, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, miró que allí se estaban requiriendo ancianos, no obispos, sino ancianos de la iglesia, que puedan dirigir y ayudar en las labores cuando se necesite. En ausencia del apóstol Pablo, en ausencia del pastor, ¿sí? Está el anciano y están los diáconos. Entonces dice, conviene pues que el anciano, aclaro, que el anciano sea irreprensible. Esta característica pues aplica para el anciano, para el diácono, para el instructor bíblico, para el obrero médico, para la diaconisa, para todos aplica. Sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, o sea, solícito es diligente, templado, firme, para darle al pecado el nombre que le corresponde, la templanza, ¿cierto? Compuesto, hospedador, apto para enseñar, son características que el apóstol Pablo menciona. No amador del vino, ¿sí? En algunas versiones dice no amador de mucho vino y entonces autorizan allí el trago social, la copita de vez en cuando que no hace daño. No, el vino es escarnecedor y cualquiera que por ello errare no será sabio. Entonces, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Fíjense, hermanos, que aquí hay una característica ya. El que desea ser anciano o ocupar cualquier otro cargo como ministro del Evangelio es para cuidar de la iglesia de Dios, para cuidar de la iglesia de Dios. Y cuidar de la iglesia de Dios pues abarca mucho, ¿verdad? ¿Sí? Cuidar de la iglesia de Dios, en ausencia del pastor o de los que ayudamos. No un neófito, o sea, no un aprendiz, uno que está apenas iniciando, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Bueno, a veces la inexperiencia pues lleva a las personas a cometer errores, ¿cierto? Doctrinales y de actitudes. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños. Debe ser un hombre de buen testimonio para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, dice, los diáconos, asimismo, tienen que ser como honestos, no bilingües, o sea, que no hablen en doble sentido, ¿no? Que no hablen que no hablen, sí, en un sentido crítico para herir, ¿no? Para ofender. Y no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, igual, está repitiendo, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean antes probados. Antes de nombrarlos, deben ser probados. Y así ministren, si fueren sin crimen. Las mujeres, asimismo, honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Fíjense que aquí hay mujeres que ocupan lugares en el cuidado de la iglesia. Pueden ser, ¿cierto? Maestras de niños, pueden ser diaconisas. En la Biblia hay mujeres profetas, pueden ser
obreras médico-misioneras, mas no ser pastoras. No se pueden apartar como pastoras. Y nosotros ya sabemos por qué. Además dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, cuando, cuando nosotros leemos, eh, cuando nosotros leemos estas características que el apóstol Pablo da a Timoteo, y ahora le va a repetir algunas de ellas a Tito, encontramos unas dos frases que hacen poner patas arriba a las personas. Y como estamos influenciados por la nueva teología del adventismo de la corporación, entonces caemos en la trampa de no aceptar los cargos hasta que, vamos a ver, el apóstol Pablo le escribe a Tito y allá en el capítulo 1 del libro de Tito, dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿En cuál común fe? No en un ecumenismo, sino en la fe de los santos, en la fe que había enseñado el Señor Jesucristo, en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En la común fe. Tenían todos en común la doctrina y la fe. Misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo que falta. Miren que el apóstol Pablo era un hombre misionero. ¿Sí? En la Biblia se presentan primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, cuarto viaje misionero, la ruta que el apóstol Pablo iba. Donde iba establecía iglesias. Gloria a Dios porque nosotros acabamos de regresar de un campestre y para la honra de Dios en ese lugar se estableció una iglesia. Las dueñas de casa, la hermana Abigail y la hermana Anita, aceptaron el adventismo historicista, aceptaron la justicia de Cristo, aceptaron al verdadero Cristo y se rebautizaron en la sana doctrina, como dice la Biblia, para la gloria de Dios. Allí se estableció una iglesia. Y el plan, el proyecto es establecer otra iglesia en Girón, donde los hermanos misioneros Luis y Franci, y otra iglesia en casa en San Vicente de Chucurí, allá en la casa del hermano Parmenio. ¿Sí? Igualmente acá en Ibagué, igualmente acá en Pasto, establecer iglesias, ¿cierto? Iglesia en casa. Entonces, Pablo le dice a Tito, para que corrigieses lo que falta, él lo dejó allí para que ocupe el lugar de Pablo, ¿cierto? Y pusieses ancianos por las villas. Fíjense que Pablo también le dice a Tito, bueno, tú vas a poner ancianos en los lugares apartados, van a nombrar ancianos, ¿sí? Para que ocupen un lugar. Y esos ancianos, dice, así como yo te mandé, le dice Pablo, ¿no? Cariñosamente le dice, yo te ordené. ¿Y cómo tiene que ser ese anciano? Establecido por Tito. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, vamos a ver qué es contumaces, porque es necesario que el anciano, aquí está mal traducida la palabra obispo, que el anciano sea sin crimen como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, lo mismo que le dijo a Timoteo, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, y aquí entran dos palabras que no las encontramos cuando le habló a Timoteo en ese texto. Seguramente se las habló, pero no aparecen en ese texto, pero aquí se aparecen. Que el anciano sea justo y santo. Entonces, ¿cuál es el problema que se levanta? Como los hermanos están influenciados por la teología nueva, de que no pueden ser santos, de que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga, y que a nadie se lo debe llamar justo porque hay uno solo justo, entonces caen en la trampa y en la tentación de decir, no, mire, yo no acepto el cargo de anciano porque ahí dice que yo, además de todo, tengo que ser
justo y santo. Y yo no soy santo. Entonces, muchas gracias. Siga su camino, yo seguiré mi camino y no, algún día voy a ser justo y voy a ser santo y entonces sí recibiré el cargo. Las personas que piensan así claramente tienen que saber que toca volver a estudiar el tema de la justificación y de la santificación en Cristo. ¿Sí? Y a lo largo de estos temas que vamos a presentar, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De muchas cosas que nos van a ayudar a desarrollar nuestros cargos, nuestros ministerios como ancianos, como pastores, como diáconos, diaconisas, al cargo, a la obra que Dios nos haya llamado, ¿sí? Como médicos misioneros, como instructores bíblicos, a la obra como maestras y maestros, no en el sentido espiritual, que el Señor nos ha llamado, nos va esto a estimular para saber que debemos desempeñar con gozo y alegría ese honor que Dios nos ha dado al ocupar un lugar en su viña para cuidar la iglesia, para edificar la iglesia. Entonces, hermanos, aquí hacemos énfasis en que sea justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, o sea, de la sana doctrina, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Aquí hay unas características y de esas, ¿cierto? Y de esas características, pues nosotros sacamos algunas para eso. Bueno, entonces, ¿quiénes son los contumaces? Dice el apóstol Pablo ahí mismo en el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, y aquí los describe, habladores de vanidades, engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. En ese caso estaban unos judíos, estaban hablando vanidades y engañando a las almas. Cuando haya una persona que habla vanidades y que engaña a las almas, es un contumaz, a los cuales es preciso tapar la boca, dice el apóstol Pablo. Tápele la boca, ¿sí? Que trastornan casas enteras. Claro, entran a las casas a decir un poco de vanidades, ¿sí? Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, repréndelos, tápales la boca, ¿sí? Y mándales, y dice, para que sean sanos en la fe. Hermanos, aquellas personas que no son sanas en la fe, que no enseñan la doctrina pura y que son contumaces, hablan vanidades y engañan a las almas, pues hay que reprenderlos duramente. Hay que reprenderlos, es una orden, ¿sí? Hay que alzar la voz como trompeta y reprenderlos. El apóstol Pablo dice, tápales la boca. Bueno, entonces para que sean sanos en la fe, no enseñen doctrinas de demonios, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes, ante su alma y conciencia están contaminados. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Estas son características que el apóstol Pablo da a esos contumaces, ¿sí? Y una característica del anciano es que no sea contumaz, ¿sí? Ahora, hermanos, mire, ¿por qué es que el Señor, por qué y para qué puso estos ministerios en la iglesia? Ya dijimos, para cuidar la iglesia, ¿cierto? Pero acá en Efesios 4, del 11 al 14, uno de los textos que habla de los dones espirituales nos dice, y él mismo, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos que acabo de mencionar y que el apóstol Pablo menciona, tienen que tener las características que el apóstol Pablo le dio a Tito y le dio a Timoteo. Nosotros debemos tener esas características. Y entonces alguien estará pensando, pero es que allí dice yo
que yo para aceptar esto tengo que ser marido de una sola mujer. Y yo entonces, como antes tuve una esposa y ahora ya no la tengo, entonces, ¿qué pasa? No puedo ser ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, porque allí dice que debo ser marido de una sola mujer. Cuando una persona piensa así, es porque no tiene claramente lo que es ser justificado por la fe y no tiene claro lo que es la santificación. Entonces hay que volver a estudiar esa parte para ver, como dice acá, hermanos, como dice acá, ¿sí? El tema, ¿quiénes son los justos y los santos en la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Quiénes somos los justos y los santos en la Biblia y el espíritu de profecía? Porque estamos atendiendo un problema y el problema es que se han levantado algunos o se pueden levantar algunos para decir que yo, para ser anciano, para ser pastor, para ser evangelista, para ser diácono, diaconisa, para ser médico misionero, entonces tengo que ser justo y santo. Y resulta que yo no soy justo porque la Biblia dice no hay justo ni uno y yo tengo que ser santo y resulta de que yo no soy ningún santo. Entonces, allí hay un problema porque si ellos están esperando a que ellos mismos o que el hombre declare al hombre justo y santo, a que ellos mismos se declaren justos y santos, o que la iglesia o el pastor los declare a estos justos y santos para poder recibir el cargo, la responsabilidad de cuidar la iglesia, pues se van a quedar esperando toda la vida. Es Cristo que declara justo y santo a la persona. Y él no se lo declara con una credencial, no, sino con el Espíritu Santo en su vida, en sus frutos. ¿Acaso una persona que ha sido sacada del mundo, del pecado, y ahora viene, cree en el Señor Jesucristo, se convierte a Cristo, se bautiza en Cristo, abraza la verdad, ¿acaso no es perdonada? ¿Acaso el Señor no la puede llamar para que ejerza el ministerio de ser pastor o evangelista o diácono o diaconisa? ¿Verdad que comienzan a ver como incongruencias, cierto? Si estamos esperando a que se llegue, a que se cumpla esas condiciones a la manera del hombre, ese día nunca va a llegar. Entonces, vamos a responder en el estudio, ¿cierto? De estos días. Vamos a responder, ¿en qué momento los ancianos, diáconos, obreros bíblicos, evangelistas, médicos misioneros y otros que nombra el apóstol Pablo están capacitados y listos para asumir su ministerio? ¿En qué momento? ¿Será cuando el hombre declara al hombre que es justo y santo? ¿O será cuando Dios declara a esa persona justa y santa? De hecho, hermanos, aquellas personas que niegan que son santos, pues están negando la palabra de Dios, porque Dios nos llama santos. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, dice el Señor. ¿Sí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vamos a repasar esto, hermanos. Esto no es nada nuevo, no es ningún tema nuevo, solamente repasar para confirmarnos en estos conceptos. Lamentablemente debe haber un problema de conexión con los hermanos del Perú que no han entrado a la sala. Parece ser que ellos no entendieron quizás la hora y bueno, no sabemos, ¿verdad? A pesar de que hermano Jesús sí me confirmó. Bueno, vamos a seguir. Hermanos, yo voy a hacer una pregunta. Nosotros estudiamos allá en el Hermano campestre Carlos, es que hermana, el hermano Jesús dice que le pide un código. Para entrar le pide código. ya, voy a pedir asistencia aquí de Daniela para que me ayude a solucionar ese problema. Gracias, hermana Ángela.
Ok, bueno. Entonces, debe ser, ¿no? Pero qué raro, a ustedes no les pide código, ¿cierto? Pero bueno, vamos a solucionar ese impasse. Pero miren, nosotros hemos estudiado varias veces, hermano, que en 1844, ¿sí? Que esa no era la otra, Dios mío. Yo le dije, estas son eventos proféticos. Deme. Ok, hermanos, qué pena que teníamos aquí una confusión, ¿sí? En la tabla. Hermanos, miren, nosotros hemos estudiado vez tras vez el camino de los eventos proféticos, ¿verdad? El camino al cielo. Y hemos dicho que en el espíritu de profecía, en 1844 empezó ese juicio investigador y ese proceso de sellamiento. Ese juicio investigador y el sellamiento van a terminar cuando se cierre la gracia, ¿sí? Cuando se cierre la gracia. ¿Quiénes son o quiénes somos los sellados? Los santos y los justos. Una persona que no haya sido reconocida como santa y justa por Dios, por Cristo, pues obviamente no va a ser sellada, ¿sí? Por eso es que cuando se cierre la gracia, se va a escuchar, ¿sí? La voz de Apocalipsis 22:11. El que es justo, siga siendo justo. O sea que antes de que se cierre la gracia, ¿qué debe suceder? Debe ser la persona justa. Y también se dice, el que es santo, santifíquese todavía, siga siendo santo, seguirá siendo santo. Eso quiere decir que o hasta el día en que se cierre la gracia, la persona debe haber sido hecha santa. Si hay una persona que no ha sido declarada santa, hecha santa por Cristo, por Dios, por el poder del Espíritu Santo, hasta el día en que se cierre la gracia, será impía, será injusta. Y entonces una vez se cierre la gracia, seguirá su proceso, seguirá su camino como impía. Cuando se cierre la gracia, se terminará el tiempo para ser justificado por la fe, se terminará el tiempo para ser justificado, para ser justo, y se terminará el tiempo para ser santo. Las personas que hasta el cierre de la gracia hemos sido santas, decretadas por Dios como santas, seguiremos siendo santos. ¿Sí? Y las personas que al cierre de la gracia son declaradas impías, o sea, no justas ni santas, pues seguirán siendo impías. Apocalipsis 22:11. ¿Sí? Bueno, ¿cómo entender mejor esto? Hermanos, tenemos que leer, sencillamente tenemos que leer. Bueno, Eh, ya le dimos el código. Por favor, a los hermanos que alguna vez les pase esto, el código para entrar es Cristo 77, todo con minúsculas. Cristo 77. Muchas veces los hermanos que entran por primera vez o de otro país
Tienen la invitación, pero no tienen el código. Les pide código. No a todos les pide, ¿cierto? A los que les pida, siempre debe ser Cristo 77. Entonces, miren, no sé si de pronto aquí vuelve, dice, tenemos un problema con la conexión, ya estamos solucionando, en unos minutos entramos. Bueno, esperemos que ellos entren igual. Hermanos, igual esto queda grabado, ¿verdad? Y si queda grabado, pues, bueno, hermanos, confírmenme que están viendo la pantalla. Sí, Sí, ok. hermano. Miren, vamos a empezar a leer para ir comprendiendo el asunto, ¿sí? Si una persona tiene que esperar a ser decretada santa y justa por el hombre para recibir un cargo. En primer lugar, hermanos, nosotros no somos dioses para declarar que una persona ya sea justa o ya sea santa. Es Dios el que nos declara a nosotros, el que nos hace justos y santos y nos llama. Y por eso el apóstol Pablo le llama a sus hermanos los santos. Y nosotros nos llamamos entre nosotros los santos. Pero la autoridad para declarar que una persona ya es santa o ya es justa, pues la da Dios. Nosotros la asumimos y la persona que abraza la justicia de Cristo y obedece sus mandamientos, pues obviamente le llamamos santo, le llamamos justo y a nosotros nos llaman santos, nos llaman justos. ¿En qué sentido? Bueno, eso es lo que vamos a entender. Dice en Consejos para la Iglesia, página 90. La santificación no es una obra de un momento. Recuerden, hermanos, que todo este problema se suscita por la influencia de la nueva teología. La nueva teología tiene dos extremos, ¿sí? La nueva teología dice, por un lado, tú nunca vas a ser santo, tú nunca vas a dejar de pecar, nunca vas a ser justo en esta tierra, ¿sí? Y te dicen, tú no puedes aceptar un cargo porque el anciano, el diácono, el evangelista tienen que ser justos y tienen que ser santos para poder ejercer. Ellos tienen un problema, porque ellos tienen diáconos, ellos tienen ancianos y les enseñan a que no pueden dejar de pecar. En otras palabras, ellos tienen ministros, pastores, diáconos, diaconisas, evangelistas, a ellos le llaman laicos. Todo ese personal es un personal que es decretado como anciano, como pastor, como laico, sin dejar de pecar, porque le enseñan que como nació pecador, no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y entonces estarían contradiciendo. Por un lado, nombran ancianos, nombran diáconos, nombran evangelistas, nombran ellos tienen laicos, y por otro lado les dicen, no puedes dejar de pecar, no puedes alcanzar la perfección cristiana. Es una contradicción absurda que ellos tienen, ¿sí? Pero en el adventismo historicista se entiende correctamente lo que es la santificación y la justificación. Y entonces en el adventismo historicista de nuestros pioneros, y es la profeta Elena White, se abraza estos ministerios. Los obreros de sostén propio felizmente aceptamos, ¿sí? Ser apartados para el ministerio como pastores, como ancianos, no obispos, sino ancianos, como evangelistas, obreros médicos, diáconos, diaconisas, maestros y maestras, no en el sentido espiritual, sino de enseñanza, y otros cargos. Entonces la santificación no es una obra de un momento, porque el evangélico y el adventista, por un lado, te dice que no puedes ser santo, pero por otro lado te dice que tú en el momento de creer ya eres justo, ya eres santo, sin hacer nada más, sin obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, eso crea confusión entre las personas y sobre todo las personas que lamentablemente no le dedican tiempo, ¿verdad? No le dedican tiempo al estudio, a leer. La santificación no es una obra de un momento. Cuando tú te bautizas o yo me bautizo, no estás decretado en ese momento santo.
¿sí? No es una obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. Ahora que conoces al verdadero Cristo, empiezas el proceso de crecer continuamente en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer todos los días, hermanos. Así ya nos hayamos bautizado o rebautizado. ¿Sí? Tú no estás declarado ya totalmente justo para toda la vida, ni totalmente santo para toda la vida. ¿Sí? Es una lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cierre el tiempo de gracia. Y el que es justo seguirá siendo justo. ¿En qué sentido será justo? Eso es lo que vamos a entender. Y no habrá punto en que detenerse, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Miren esto, hermanos. Miren esto. La hermana White, la profeta de Dios, dice que mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, vencernos a nosotros mismos. Tendremos asedios que vencer mientras reine Satanás. Y no habrá punto en que detenerse en esa lucha, donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria. Bueno, mientras reine Satanás, nos va a tentar, y si fuere posible en el fin del tiempo, engañará aún a los escogidos. Pero gloria a Dios que va a haber un momento donde la tentación de Satanás ya no tendrá lugar en nosotros, porque se habrá cerrado la gracia y habremos sido sellados, habrá terminado el sellamiento y habremos sido sellados para vida eterna. Algunos quizás hemos muerto sellados o moriremos sellados para resurrección especial y otros que no mueren hasta el cierre de la gracia, seguirán viviendo como el grupo de los 144,000 santos sellados. Bueno, la vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos. Y cuando su imagen se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación. A ver, hermanos, aquí ya comenzamos a encontrar una como muy, muy bonita noticia, ¿verdad? La vida cristiana siempre será una marcha hacia adelante, constante, no para atrás, ¿sí? Jesús está sentado allá o intercediendo en el lugar santísimo, ofreciendo su sangre y sus méritos, para refinar y purificar a sus hijos. ¿A cuáles hijos? A los que lo hemos aceptado a través de su justicia y quienes hemos creído en su promesa de ser santos porque yo soy santo. ¿Sí? Y cuando su imagen, la imagen de Cristo, se refleja perfectamente en ellos, no las imágenes de la deidad, los cuadros pintados, no, el carácter de Cristo, a través del Espíritu Santo. Cuando su imagen, la de Cristo, se refleja perfectamente en ellos, son perfectos y santos, preparados para la traslación al cielo. Es posible ser santo entonces. Es posible ser perfecto aquí y ahora. Es posible reflejar la imagen de Cristo con su ayuda, aceptando sus méritos y su poder para dejar de pecar y ser victoriosos. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En esto vemos en qué estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe obtener de ella vida y fuerza a fin de dar fruto. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos unidos a Cristo en una relación viva, diaria, constante y permanente, no esperemos ser santos ni justos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y toda rama que está unida al tallo
¿sí? Al tronco, a la cepa, debe obtener de ese tronco, de ese tallo, la vida y la fuerza a fin de dar fruto. Hermanos, el fruto del Espíritu Santo no se puede dar si uno no está conectado en una relación viva con Cristo. Separados de mí nada podéis hacer. Es solamente a través de la unidad con Cristo, a través de la unidad diaria con Él, ¿cierto? Que obtenemos esa fuerza, ese alimento, esa vida para poder dar el fruto del Espíritu Santo, que está bien descrito allá en Gálatas. ¿Qué es la verdadera santificación? La verdadera santificación es armonía con Dios, ¿sí? Armonía con Dios. Unidad con Él en carácter. Se recibe la santificación obedeciendo los principios que son el trasunto de su carácter. Hermanos, para que tú sepas que eres santo, no te lo debe decretar una iglesia, ni te lo debe diplomar un hermano, ni te lo puede decretar una junta de iglesia. No, ni tú mismo te debes decretar que tú eres santo. El Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que eres santo y que has sido justificado. ¿Cuándo y en qué momento? Bueno, es una obra de toda la vida y vamos a ver más sobre la justificación, la santificación. Y el sábado es la señal de obediencia. Miren que la verdadera santificación es armonía con Dios. Si hay una persona que no quiere recibir el cargo de anciano, el cargo de diácono, diaconisa, de evangelista, es porque él siente que no está en armonía con Dios, por un lado, o puede tener un concepto errado de lo que es ser santo y ser justo. Entonces hay que enseñarle. Bueno, entonces la verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo los principios que son el trasunto, la revelación de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Y queda santificado por la obediencia. Nota en qué momento la persona queda santificado. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando, obedeciendo los principios de la ley de Dios, guardando el santo sábado y por lo tanto los otros mandamientos, obedece de corazón el cuarto mandamiento y los otros mandamientos, entonces queda santificado por la obediencia. Hermanos, la obediencia santifica, la desobediencia no santifica. Si quieres ser santo, queremos ser santos, queremos hacer eco de las palabras del Señor que nos dice, vosotros sois santos, aquí está la paciencia de los santos, pues debemos obedecer y no obedecer con nuestras propias fuerzas. Es obra de Dios, pero nosotros debemos renunciar al yo y abrazar la justicia de Cristo, recibir su poder para obedecer. Entonces somos santos. Entonces quedamos santificados por la obediencia. Esta es la verdadera santificación, dice la Review Herald del 25 de enero de 1881. Lo que acabamos de leer, ¿no? Esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría. Oh, sí, nosotros somos los santos. Una emoción o una norma de palabras, una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana, diariamente. Requiere que nuestros hábitos noten en el comer, en el beber y en el vestir. Ayer vimos una cita, hermanos. Ayer sí en la mañana, o sí, vimos una cita que decía, los que complacen el apetito es imposible que alcancen la perfección cristiana. Entonces la santificación tiene que ver, hermanos, ¿sí? Que en nuestros hábitos de comer, beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral. No como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como dice Romanos 12:1, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque el apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Tiene que ver, ¿cierto? En la Reforma Pro Salud en esto. Leímos que en Efesios 4, del 11 al 14, se menciona que fue el mismo Cristo que nombró apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él los nombró. Ahora, estos pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas, ¿quiere decir que una vez que fueron nombrados nunca más volvieron a caer? Hermanos, Pedro fue nombrado, Pedro había convertido, el Espíritu Santo había orado y se habían convertido 3,000 personas. Y por allá pecó más adelante, pecó de hipócrita y el apóstol Pablo lo tuvo que reprender. ¿Notan? Pero, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, para qué puso Cristo a estos hombres llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? ¿Sí? ¿Para qué? También ancianos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Miren que aquí el apóstol Pablo está diciendo que los santos que necesitan ser perfeccionados. Entonces una persona no puede decir, no, yo no recibo el cargo de anciano porque yo todavía no soy perfecto ni soy santo. Si los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, todos los que los nombran, son puestos para perfeccionar a los santos. Y noten que los santos todavía necesitamos ser perfeccionados, porque si no, este texto sobraría. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hay un proceso que dura la santificación. Es un proceso. Y ese proceso, ya leímos, es una obra de todos los días. Ahora, ¿qué pasa con una persona que abrazó la justicia de Cristo, inició el proceso, es llamado santo y murió antes de que se cierre la gracia? Bueno, hermanos, el Señor la va a juzgar de acuerdo a la luz que recibió y de acuerdo a la obediencia que hizo de esa ley. Él la va a juzgar y Él va a determinar el carácter de esa persona, no nosotros. No el hombre va a declarar, a decretar al hombre justo ni santo. Es Dios. Ahora, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso los puso el Señor. Entonces, hermanos, esas citas donde se dice que Pablo le dice a Tito que el anciano debe ser justo y santo, las tenemos que entender ahora, ¿verdad? Entender este proceso de la justificación y de la santificación. Bueno, vamos a revisar algo, hermanos, ¿sí? Vamos a revisar algo y yo quiero decirles que en la Biblia, hermanos, hay unos textos bíblicos que nos hablan, ¿sí? Que nos hablan a nosotros de que el Señor nos ha llamado a ser santos, ¿sí? Nos ha llamado a ser santos, hermanos, ¿sí? Y en esto nos vamos a detener ahora para ver, hermanos, ¿sí? Para ver cuándo es que somos santos. ¿Cuándo? Si es ahora o si es después o si es cuándo, para poder entonces aclarar de que las personas que están entendiendo mal qué es la santificación y poder recibir y ocupar un lugar en la viña, como el Señor los llama, para que tomen una decisión al respecto. Bueno, vamos a ver algo de la santificación.
Mire, Efesios 4 del 11 al 14. Lo leímos, ¿verdad? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, nosotros somos llamados santos. El Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro les escribió en su momento, en el primer siglo, a los integrantes de las iglesias, ¿sí? Y les dijo, vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él llamó santos en el primer siglo a sus hermanos. Nosotros, hermanos, escuchamos y leemos el texto que nos caracteriza, ¿verdad? Como iglesia. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, a fin de perfeccionar a los santos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, los santos somos llamados santos y los santos necesitan en el proceso que dura toda la vida hasta el cierre de la gracia ser santificados. Necesitamos ser santificados, ¿sí? Y vamos a ver mucho de esto, hermanos, para que entendamos que no existe un momento en la vida de nadie a nivel general, ¿sí? Donde las personas puedan ser ya decretadas santas y justas. Es el Espíritu Santo a nivel individual que da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos santos y que hemos sido justificados por la fe. En Hebreos, noten, en Hebreos se dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad. Y hablando de la santidad, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si tú estás esperando que venga Cristo a darte la santidad en ese día que venga, pues te vas a perder. Porque el día que venga, si no tienes la santidad que se requiere para ir al cielo, no vas a poder ver a Dios. Nadie va a ver al Señor. No lo vas a poder ver. Te vas a esconder del rostro de aquel que viene sentado en el trono. Te vas a querer huir de la ira. Entonces, el consejo es que debemos seguir la paz y la santidad con todos. ¿Con quiénes? Con los budistas, musulmanes, con los krishnas, con los espiritistas. No, hermanos. Les está hablando a los hermanos. Tenemos que tener paz y santidad con los hermanos, con los santos, no con otros que son peor, que son incrédulos o peores que un incrédulo, porque han rechazado a Cristo, han rechazado justicia. Estamos llamados a seguir la paz y la santidad, hermanos, con los hermanos que tienen el mismo sentir. Entonces la santidad es una orden a seguirla para poder ver a Dios, hermanos, para poder ver al Señor antes de que Él venga. También dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire que está hablando el apóstol Pablo y él le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y él dice que el Dios de paz lo santifique completamente. Si no fuera posible ser santificado completamente aquí y ahora, pues Pablo hubiera mentido, ¿no? Y Pablo habló a través del Espíritu Santo, hermanos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que es Dios que nos santifica, entonces cuando Dios nos santifica por completo, somos irreprensibles. ¿Sí? Una característica de los ancianos. Ahora, el Señor Jesucristo también dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Entonces la persona dice, no, yo no soy perfecto, yo no puedo aceptar el título de anciano porque no soy perfecto. Bueno, el Espíritu Santo le está dando testimonio a él de que no es santo, algo está pasando, o quizás ha entendido mal el concepto de perfección, de santidad y de justificación. Allá en Judas, versículo 24 y 25 del único capítulo que tiene, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, o sea, sin pecado, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Miren, es posible, hermanos, no volver a caer. Es posible ser guardado sin pecar. Es posible ser presentado sin mancha de pecado delante de su gloria, con gran alegría. ¿Sí? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Bueno, hay que revisar esa traducción, ¿verdad? Bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3, del 1 al 9. Que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los santos y los justos, que hemos sido declarados santos por Dios, por Cristo, por su justicia y llamados santos por Dios. Ahora, el mundo no nos conoce a los santos, porque no conoce al santo, al justo que es Cristo. Ahora somos hijos de Dios. Y Él dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces de aquí se prenden los corporativos para decir que solamente cuando Cristo se manifieste, entonces sí seremos perfectos y seremos santos, seremos semejantes a Él. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. No vamos a esperar a dejar de pecar ese día que Cristo venga, porque la gracia se ha cerrado antes. Y si se ha cerrado la gracia, el tiempo de oportunidad para ser perdonado, pues entonces habremos quedado marcados para perdición y recibir las plagas. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermanos, aquí hay una advertencia para nosotros. El que peca voluntariamente es porque no se está purificando a sí mismo, no está en obediencia, no está siendo santificado. Pecar voluntariamente es jugar con el pecado, jugar con la vida eterna, jugar, rechazar la voz del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decidir pecar voluntariamente. Habrán casos donde quizás el hermano se airó y pecó, pero el Señor dice airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Quizás pecó de otra manera, pero bueno, para eso está en la justicia de Cristo, ¿verdad? Todo aquel que permanece en Él no peca. Si permanecemos unidos a Cristo, recibiendo diariamente, ¿sí? De Él, pues no vamos a pecar. Pero si no lo hacemos, estamos cayendo, ¿cierto?, en la tentación y cediendo a la tentación. Y aquel que persiste en el pecado, infringiendo la ley, pues da testimonio de que no ha visto ni ha conocido al verdadero Cristo, al que lo justifica, al que lo santifica y al que le da poder para vencer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y lo dice el apóstol Juan, hermanos, no lo digo yo. Entonces sí es posible dejar de practicar el pecado. Si es posible dejar de pecar, si es posible ser santo y si es posible ser perfecto, ser justificado. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando se satisfacen los deseos de la carne, se está pecando voluntariamente, se está rechazando el don del Espíritu Santo para santificarse.
Se está rechazando la justificación, porque se le está diciendo a Cristo, yo sí puedo creer en ti, pero esa fe no me lleva a la obediencia. Es una fe sin obras, por lo tanto es una fe muerta. El apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, las tentaciones que nos llegan conforme a lo que Dios conoce de nosotros y Él sabe hasta dónde podemos soportar. Él nunca nos va a enviar algo que no podamos soportar, ¿cierto? De acuerdo a la persona, a su carácter que viene desarrollando, a su fortaleza. Allá en segunda de Pedro dice, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, en este mundo hay mucha corrupción, ¿sí? Los deseos de la carne, hermanos, el deseo carnal, la inclinación a pecar, como se ha alimentado, se ha convertido en pasiones bajas. Y entonces, hermanos, nosotros sí podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. No llegar a ser dioses, no, entiéndase, sino de la naturaleza divina en el sentido, hermanos, de que Dios nos puede otorgar su poder para vencer el pecado, ¿sí? Su poder para vencer. Y Cristo venció siendo como uno de nosotros, participar del carácter de Cristo, siendo vencedores. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, dice. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si hay alguien que no se esté purificando de sus antiguos pecados, pues es ciego, está en una condición, pues, triste, ¿verdad? Porque haciendo estas cosas, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Por lo cual, hermanos, dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vas a caer en pecado, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allá en 2 Corintios también dice así, hermanos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La gente le dice a usted, es que usted nació pecador y el pecado original vive en usted y entonces usted no va a dejar de pecar. No es así. Usted no nació pecador. Nació con una naturaleza inclinada a pecar, una carne inclinada a pecar. Pues aunque andamos en la carne, debilitada por el pecado, inclinada a pecar, no vivimos según la carne, dándole rienda suelta a sus deseos, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Noten que la obediencia tiene que ver con la perfección. Y cuando veamos la justificación por la fe, vamos a ver cómo es que se da ese poder para obedecer. Aquí estamos nomás estudiando, repasando que en la Biblia sí da testimonio, hermanos, de que se puede ser santo aquí y ahora, ¿sí? Y vamos a ver que para recibir un cargo, hermanos, el Espíritu Santo es el que va a darle testimonio a usted si lo puede recibir o no, si está preparado para recibirlo o no. No vaya a ser cosa, hermanos, que estemos pecando voluntariamente
y entonces estemos asumiendo una responsabilidad que nos va a traer, pues, ciertos problemas, ¿no? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, le dice a Moisés, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea, los mandamientos no son gravosos, hermanos. Si a nosotros el Señor nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, es porque sí se puede guardarlos en el amor a Cristo, ¿sí? Por eso 1 Juan 5, del 1 al 4, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, ya entendemos nosotros, ¿cierto? Que Cristo no es engendrado en el sentido de ser creado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Está claro, si el amor a Dios nos debe llevar a guardar sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo, vence la tentación, vence el pecado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe que el Señor nos da en Cristo, la justificación por la fe. Por eso Filipenses también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no se pudiera ser santo, si no se pudiera vencer, este texto también sobraría. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Si los injustos van a ser castigados en el día del juicio, quiere decir que los justos no lo serán. No seremos castigados en el día del juicio. Entonces vamos a ver cómo es que somos justos. Bueno, eh, esta parte quizás la vamos a obviar. Cuando el corazón es limpiado de pecado, al creer, al aceptar al verdadero Cristo, su justicia, que no solamente nos ayuda a creer, sino a vencer el pecado, la justicia impartida. Cuando el corazón es limpiado de pecado, Cristo es entronizado en el lugar que una vez ocupaban la complacencia de sí mismo y el amor a las riquezas terrenales. La imagen de Cristo se ve en la expresión del rostro. La obra de santificación prosigue en el alma. Desaparece la justicia propia. Surge el nuevo hombre, quien es creado según Cristo en justicia y verdadera santidad. Hermanos, ser justificado, ser declarado justo y santo por Dios, significa, hermanos, andar en justicia y verdadera santidad. Bueno, eso es lo que está escrito, hermanos. Ya estos textos los leímos, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría, hermanos, seguir viendo ahora sí lo que es la justificación por la fe, sin antes recordar la verdadera santificación es armonía con Dios. Fíjense, no nos olvidemos de esto. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo los principios que son el trasunto de su carácter, y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. Hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos su justicia, su poder para vencer y obedecemos por amor a Él, no con nuestra propia justicia ni por nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo, cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Y el sábado, hermanos, quedamos santificados por la obediencia, de manera que la obediencia santifica, porque el poder para obedecer lo otorga Cristo, la fuente de poder. Entonces, aquellos que creen y aceptan que no es posible obedecer la ley de Dios, que no es posible ser santos,
pues obviamente están en un grave peligro, ¿cierto? Están en un grave peligro. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser santos aquí y ahora. ¿Y cuándo es que estamos listos o, o nos sentimos listos y creemos que ya somos santos y justos? ¿Cuándo? ¿De aquí a un futuro? ¿Allá, por allá, después de unos años? No, hermanos, debemos entender esto, ¿verdad? ¿Cuándo es que opera, en qué momento es que opera la justificación por la fe y la santificación? Podemos ampliar esto, ¿cierto? Allá en Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Hermanos, noten, el Señor les está hablando a los israelitas que estaban allá transgrediendo el sábado, que estaban esclavos, comiendo las ollas de carne y muchos adorando ídolos. A esos les dice, seréis pues santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hermanos, yo en esta vida no debo creerme santo. Yo debo creer que Dios me santifica a través de su verdad, de la obediencia a su verdad. Yo debo creer que Cristo me ha justificado por la fe, ¿sí? Y que ahora me da poder para obedecer. No debo creerme a mí mismo santo, debo creer en los méritos de Cristo. Y el Espíritu Santo me debe dar a mí testimonio, a mi espíritu de vida, ¿sí? Al espíritu que mora en mí, de que soy justificado y que soy santificado. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Eso es lo que está diciendo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mira que ser santo es ser apartado de los pueblos para ser de Jehová. Por eso Él pone un sello en nosotros y nos identifica como sus santos, los que guardan la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Fíjense, es posible que nosotros seamos santos para Jehová, tu Dios. Quizás para los demás no lo seamos, pero para Jehová, nuestro Dios, somos santos y el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que es así. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo apartado, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermano, el Señor te ha llamado y me ha llamado para ser santo, hermano, no para ser un mundano como los demás, o para ser un cristiano tibio, o que la línea de separación no se identifique y que no sepan si somos del mundo o somos de Dios. No, nos ha llamado para ser un pueblo santo para Jehová. Y en el carácter se revela eso, ¿verdad? ¿Y cómo es que somos santos? Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Y qué implica guardar todos sus mandamientos? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seáis un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Oh, mi hermano, si tú estás por la justicia de Cristo, el poder que Dios te da para creer y obedecer, si tú y yo estamos guardando los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo nos da testimonio, nos convence de que somos santos para Jehová tu Dios. No es el pastor el que te debe determinar si eres santo o no. No es el hermano, ni una junta, ni un comité, no. Es el Espíritu Santo que te dice a ti y a mí si somos o no somos santos. Pero entre nosotros, cuando vemos el buen testimonio de los hermanos, cuando vemos su obediencia, cuando en su carácter se refleja las características de la santidad, pues los llamamos los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Antes que se cierre la gracia,
los santos debemos orar a Dios. Hasta, dice, mientras dure la gracia, mientras pueda ser encontrado, Señor. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay un tiempo, hermanos, hay un tiempo fijado por Dios para poderlo buscar. Y en ese tiempo, todos los santos en esta tierra debemos orar, bueno, para encontrarlo. Y por eso recordamos esa característica del anciano, ¿cierto? Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo y santo. Por ahora hemos subrayado nomás la palabra santo porque fue sobre la santidad que hablamos, ¿cierto? Bueno, y Pedro también dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro, ser santos porque yo soy santo. Hermano, si no fuera, si no fuera posible ser santo, pues no estaría escrito esto, ¿verdad? En vano nos llamaría Dios y el Señor Jesucristo a ser santos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Miren que nosotros no somos como seres humanos la roca de la iglesia. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. Nosotros somos, en un sentido simbólico, somos esas piedras vivas del edificio, ¿sí? Piedras vivas que se van colocando en el edificio para construirlo. Y somos colocados en la iglesia para edificar la iglesia. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por eso el apóstol Pedro también dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, si tú estás esperando que te vengan a colocar una túnica de sacerdote, una sotana de sacerdote, que te den un título de sacerdote o que te pongan una bufanda de sacerdote con el sol para poderte llamar sacerdote, pues estás perdido, hermano, porque la Biblia no declara eso, ¿sí? La Biblia no declara eso. Bueno, hermanos, ¿qué nos queda por estudiar, hermanos, con la ayuda de Dios? Nos queda por repasar lo que es entonces la justificación por la fe, ¿sí? Esa doctrina de la justificación por la fe, que es, hermanos, lo que nos va a ayudar a entender, lo que nos va a ayudar a entender esa verdad bíblica, hermanos, de la justificación por la fe, ¿sí? Y como un pequeño adelanto, sí, les voy a decir que en la Biblia se declara, y eso es lo que vamos a estudiar en el próximo tema, se declara de una manera muy, muy transparente que nuestras iniquidades son perdonadas y Dios nos atribuye su justicia, ¿sí? Cuando nuestras iniquidades son perdonadas, Dios nos atribuye su justicia. Él nos declara justos cuando nuestras iniquidades son perdonadas. Pero eso no nos debe llevar a seguir pecando, porque hemos nacido de nuevo en el bautismo, ¿cierto? Nueva criatura somos. La Biblia es muy clara cuando dice que somos perdonados y nuestros pecados son cubiertos y somos hechos criaturas nuevas. Si el anciano ahora es nombrado anciano y tiene dos mujeres, pues obviamente eso se llama adulterio. Eso es pecado y está pisoteando su cargo y está pecando. Entonces, cómo puede ser llamado anciano? Pero si el anciano alguna vez tuvo una esposa y por alguna razón bíblica se separó de esa esposa, porque cometió ella adulterio y él es la parte fiel, la parte no culpable, porque la esposa murió y él quedó libre para casarse. ¿Sí? O porque la esposa es incrédula y insiste en separarse, y insiste en separarse. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, pues sepárese, que el Señor no nos llamó a esclavitud. Pero cuando la esposa es incrédula, no es cuando tiene el defecto de carácter de mal genio, ni porque come carne, ni porque
No. Entonces, el anciano que ha sido perdonado de su vida pasada, de sus pecados, o el diácono, pues ahora está en regla con Dios. Pues no va a esperar a ningún día para recibir el título, el cargo, el puesto del deber. Somos justificados por su sangre y reconciliados con Dios por medio de la fe. ¿Sí? Bueno, todo esto lo vamos a revisar para ser justificados. Esto es apenas una, como decimos, un adelanto. Y vamos a ver, hermanos, cómo es que se ha torcido, ¿sí? Este asunto, hermanos, de la justificación por la fe. Y vamos a ver cuáles son las mentiras de la nueva teología en cuanto a la justificación y a la santificación. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las mentiras. Y con estas mentiras es que han engañado a los hermanos y ellos todavía, como dicen mis hermanos por allá, salieron de la corporación, pero se trajeron el trasteo en las maletas de la corporación y entonces no pueden creer que sean santos, sean justos y por lo tanto no van a creer, no van a aceptar en los cargos diferentes de los diferentes dones. Bueno, hermanos, hoy lamentablemente nuestros hermanos no pudieron estar tristemente. Ah, bueno, sí están, han entrado acá. Hermano Jesús, el tema está grabado. El tema está grabado. Yo inicié porque se había programado un horario, ¿verdad? Pero este tema que está grabado lo voy a enviar a ustedes en la próxima clase, que será dentro de 8 días. Vamos a repasar un poco lo que hoy enseñamos sobre la santificación, el llamado a ser santos, las características que debemos tener los pastores, ancianos, diáconos, diaconisas. Vamos a revisar eso y vamos a ver en qué momento es que somos justificados y declarados santos, ¿sí? Para poder ejercer los diferentes dones los diferentes dones del ministerio dentro de la iglesia, para edificarla, para perfeccionar a los santos, ¿cierto? Porque el perfeccionamiento de los santos lo hacen los pastores, los ancianos, los obreros bíblicos, los médicos misioneros, los evangelistas, lo hacemos. Entonces, ¿en qué momento es que la persona el Espíritu Santo le da testimonio a sí mismo de que es un santo, que ha sido justificado y ahora con toda la libertad puede aceptar el ser anciano, el ser diácono, el ser evangelista? Bueno, es una certificación que no la damos nosotros los hombres, sino el Espíritu Santo la da Cristo, la da Dios y el Espíritu Santo le hace saber a la persona. Si la persona está obedeciendo, está en armonía, está obedeciendo los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo le da esa paz, le da ese convencimiento de que puede ser apartado para ser pastor, apartado para ser anciano, apartado para ser diácono o diaconisa. Esto es apenas hoy un inicio de ese tema. Hermanos, yo no quisiera que, que nos fuéramos o que abriéramos la sección de preguntas porque no hemos terminado el tema y por lo tanto quizás haya alguna pregunta que al escuchar el próximo tema usted la vaya a tener clara. Entonces, si hay algún aporte, no pregunta, si hay algún aporte adicional a esto, lo escuchamos, mis hermanos. Adelante. Hermano Carlos Gómez, buenas noches. Hermano Alfonso, aquí estamos, hermanito, pasando ese virus que usted nos llevó allá al campestre, hermanito. Dios lo bendiga. Sí, el hermano Jesús, hermano. Ah, perdóneme, hermano Jesús, qué pena. Yo pensé que era el hermano Alfonso. Hermano Jesús, Dios lo bendiga. Adelante, hermanito. Hermano, ¿cómo se llama? Para aportar de lo que está comentando que ahorita no va a haber, ¿cómo se llama? Preguntas. ¿Cuándo sería la otra parte de video Zoom? Creo que ella va a Sí, culminar con las preguntas. sí, hermano, mire.
¿Por qué hoy no queremos que hayan Eso preguntas? sería, hermano, para saber más o menos Sí, cuándo se le el puede hacer te- las preguntas. Porque en nosotros primer por lugar, motivos de fallas técnicas no hemos podido entrar. como ustedes no estuvieron en toda la clase y no pudieron escuchar, entonces quizás hagan algunas preguntas que van a estar en el video grabado que les voy a enviar. Y como estamos a mitad de tema, quizás hoy hagan algunas preguntas que en el próximo tema las queden aclaradas al hacer la clase. Hoy no recibimos preguntas, pero sí aportes. Si hay alguien que quiere aportar, no preguntando, sino, mire, aquí dice esto, aquí dice otro, me llamó la atención esto o algo, sí, pero las preguntas las vamos a resolver dentro de 8 días a la misma hora, hermanos. Hay que entrar un poquito antes para que todo esté tranquilo, sin problemas para poder, sí, avanzar. No sé si mi Hermano hermano Carlos. Jesús, si quizás en lo poco que alcanzaron a escuchar, hay algo que ya se va aclarando, hermanito. ¿O qué Sí, dice usted? no, sí, hermano. Eso estaba en la última media hora que hemos estado ahorita, que hemos podido entrar de la santificación. Nos ha ayudado un poco, pero igual vamos a tener que volver a ver el video porque mañana usted lo va a colgar, ¿no? Para poder verlo completo, para Sí, poder claro, ya con esa. claro que sí, hermano. Ahora, mire, si ustedes prefieren y quieren, mañana, aunque yo soy un poquito delicado de salud porque en un viaje, en un viaje tan largo y con las afecciones, pero si ustedes desean, mañana se pueden reunir a escuchar el tema completo y tengan un poquito de paciencia como ya la han tenido. Y el otro miércoles terminamos el tema de la justificación por la fe y entonces sí respondemos las preguntas. Esos textos, hermano Jesús, esos textos de Tito, del apóstol Pablo a Tito, del apóstol Pablo a Tito, a Timoteo, que son los textos problema, los mencionamos y los analizamos al principio. Por eso, mi hermano, el tema de esta noche se tituló así, ¿no? ¿Quiénes son los justos y los santos en la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Quiénes son? ¿Y en qué momento los ancianos, diáconos, obreros bíblicos, evangelistas, médicos, misioneros y otros estamos capacitados para asumir el ministerio al que se nos ha llamado? ¿En qué momento? Entonces, esto tiene que ver con santificación y tiene que ver con justificación por la fe. Hoy hemos avanzado un poquito, hermano. Por eso es que quizás no podemos sino decir que la santificación no es obra de un momento, ni de una hora, ni de un día, es un crecimiento continuo en la gracia. Pero eso no impide que entonces yo no pueda recibir un cargo si el Espíritu Santo me convence a mí de que estoy sin pecado y que me he apartado y que estoy obedeciendo. El Espíritu Santo me convence a mí y me dice, sí, adelante. Pero si hay una persona que no quiera recibir un cargo, puede tener dos opciones. Puede ser que esté sucediendo dos cosas. La primera es que la persona no tenga un concepto claro todavía de lo que es ser santo y ser justo. No tenga un concepto claro porque viene influenciado por la teología de la Corporación Adventista de que no puede ser santo aquí y ahora y que a nadie llaméis justos porque uno solo es el justo. ¿Sí? Entonces, por eso yo quise adelantarme un poquito y tener el tema cuando ustedes estén sobre la justificación por la fe. Hermana Ángela, usted iba a tener algo que decir, hermano. Sí, hermano Carlos. Hay Sí, también un punto adelante. importante, un punto ahí como a resaltar sobre el hermano, el apóstol Pablo, cuando dice, bueno, cuando menciona usted ahí de que marido de una sola mujer, y podemos ver que no necesariamente debe tener una esposa, porque miremos el apóstol Pablo, que él no tenía esposa, ¿sí? Bueno, ese es un punto pues a resaltar. El otro es que el apóstol Pablo dijo, no es que yo ya lo haya logrado, sino que prosigo hacia la meta. Entonces el mismo apóstol Pablo
reconocía que él todavía no lo había logrado, pero que él proseguía perseverando, ¿cierto? Él iba hacia adelante perseverando. Lo mismo puede pasar hoy en día con un anciano. Puede decir también lo que dijo el apóstol Pablo. Ok, gracias, Gracias, hermana. hermano. Mire, ¿por qué una persona que ha conocido al verdadero Cristo, que tiene claro el concepto de justificación por la fe y de santidad, y que está en obediencia, ¿por qué sí puede ser anciano y sí puede ser ocupar los diferentes cargos o ministerios al que el Señor nos llama? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice que sí puede, le hace saber. Si la persona no tiene claro el concepto de santificación, justificación, si no tiene claro eso, pues va a tener un problema, porque va a decir, no, yo todavía no soy santo, todavía no soy perfecto, pero el llamado a ser santo, el título que nos da el Señor, vosotros sois nación santa. Aquí está la paciencia de los santos, ¿sí? Y los diferentes títulos, hermano, aquí le voy a nomás resaltar esta partecita aquí, quizás no lo alcanzaron a leer. Mire, estos cargos que hay en la iglesia historicista de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y añádale ancianos, obreros médicos misioneros, diaconisas, diáconos. Estos cargos al que se llama a la iglesia por el don del Espíritu Santo tienen un objetivo, y el objetivo es perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos. Si no hubieran santos, si no hubiéramos santos en la iglesia de Cristo, nadie podría ocupar estos cargos. Pero Dios llamó, Cristo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, todo lo que quiera, para perfeccionar a los santos. Esto quiere decir también que los santos necesitamos ser perfeccionados en el transcurso de la vida, hasta que dure el tiempo de gracia, hasta que dure el enseñamiento. Cuando se cierre la gracia, entonces el que es justo seguirá siendo justo. Y el que es santo, pues será santificado todavía. Pero el impío, el que no quiso santificarse, el que no aceptó la justicia de Cristo, será impío de ahí en adelante. Entonces la persona no puede esperar a que se cierre la gracia para decir, oh, ahora sí ya, como he sido sellado para salvación, entonces ahora sí soy justo, ahora sí soy santo, porque entonces negaría la orden de Dios de ser santos, rechazaría el llamado de Dios de ser nación santa y no formaría parte del pueblo de los santos, porque el pueblo de los santos guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. En síntesis, hermanos, la obediencia a la verdad a través de la justicia de Cristo, sus méritos, hace que nosotros seamos justificados y santificados. Entonces, esa parte es la que nos falta estudiar. ¿Está bien, hermano Jesús? Hola. Bueno, es la señal la que no permite quizás y no ha prendido el micrófono, hermano Jesús. Bueno, hermanos, gracias, hermana Ángela, por su apoyo, por su aporte. No sé si hay alguna otra cosita más que decir, hermanos. Bueno, entonces vamos a terminar ahí. Vamos a orar, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Estaremos orando y estaremos, hermanos, cantando un himno, ¿cierto? Que se llama Por la justicia de Jesús. Eh, este himno es muy, muy importante, hermanos, que lo aprendamos a cantar, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos.
Bendito Padre Celestial, hermanos, confírmenme que me están escuchando, qué pena. Amén, hermano, sí, se le escucha. Muy bien, vamos a orar entonces. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud, Señor, porque tú nos has llamado de allá, de esos pueblos paganos, de esos pueblos romanos. Nos has llamado de esas tinieblas y nos has hecho, Señor, nos has llamado a ser santos, porque tú eres santo, ¿sí? Gracias, Señor, por todo tu amor, por tu cuidado. Gracias, Padre mío, por la bendición de poder orar y darte la gloria y la honra a ti. Bendice a nuestros hermanos. Esperamos que este tema pueda ser compartido en el video para que ellos lo escuchen y dentro de 8 días podernos encontrar para estudiar la otra parte y poder aclarar dudas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios y cuanto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso